Y quiero contarte algo que estuvimos leyendo en estas 2 semanas más o menos, y que cada vez que lo recuerdo, mi corazón explota. Y es cuando Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, y quiero resaltar estos versículos que dice: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante el poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, en Cristo Jesús, en todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Y yo decía: Señor, revélanos tu amor, haznos conscientes de la magnitud de lo que verdaderamente sos. Y es mi clamor, y digo: Señor, haceme acordar de este versículo cada vez que, como a Pablo le tocaba orar por la iglesia de Éfeso, yo pueda orar sobre aquellos que Dios me permite, pero también sobre mi vida, poder conocer la magnitud del amor de Dios, la llenura, la plenitud, y saber que estoy completa en Él. Y yo quiero animarte que con esta actitud puedas ponerte sobre tus pies y puedas darle gracias al Señor por su presencia. Darle gracias porque su amor está en esta casa, porque su amor se manifiesta todos los días cuando abrís tus ojos, cuando podés respirar y poder salir a conquistar tu día a día. Dale gracias porque tu amor, verdaderamente, por más cortito que sea, se perfecciona cada vez que vos te acercás a Él y decís: quiero ir más profundo, quiero conocer más de la altura, de la anchura, porque dice tu palabra que sos amor. No es que hay amor en Dios, Él es amor, y donde Él se manifiesta, Él nos lleva a conocer la plenitud. Y estoy completa, estoy completo, y hay poder de Dios manifestándose en tu vida. Padre, bendecimos este tiempo, bendecimos esta oportunidad que nos das de celebrar la victoria de ser hijos, la victoria de sabernos amados, la victoria de estar completos en ti. Este tiempo de celebración tiene que ver contigo. Este tiempo de celebración tiene que ver con el reconocimiento de tu persona sobre lo que somos para ti y lo que tú eres para nosotros. Somos amados, estamos completos, y verdaderamente nuestras generaciones conocerán a quien adoramos. En el nombre de Jesús, amén. Para saber si hay 2 testimonios que glorifiquen a Dios, algo que Él haya hecho, alguna oración contestada, alguna provisión específica que en esta semana Dios estuvo haciendo. ¿Dios estuvo haciendo algo? Amén. Queremos escucharlo. Buenas noches, iglesia. Quería contar, no era en realidad para contar, pero vi el anuncio de la Escuela de Vida y quería contar mi testimonio para que les sirva y que sea de provecho. Le comento que cuando yo hice la Escuela de Vida, en ese año que tenía que cursar todo el año, fue un año complicado en mi familia, donde mi hija se internó 2 veces, le dijeron que un riñón dejó de funcionar gran parte. Yo internada con mi hija, hacíamos la Escuela de Vida de manera virtual. A mi mamá le declararon el cáncer en la sangre. Mi papá, postrado. Y en ese tiempo que mi mamá estuvo internada con cáncer, yo perdí un bebé. Y la verdad que le quiero animar a todos a que hagan la Escuela de Vida y que terminen. Y que hagan el libro de sueños. Porque decían: tenés que hacer el libro de sueños, porque Dios tiene sueños para vos. Y yo decía, medio complicado, porque es el año complicado. Entonces, pero Dios puso en mi corazón que yo quería un terreno.
quería un terreno con casa en una esquina. Yo no quería cualquier terreno, porque dice que vos tenés que ser específico. Entonces yo quería un terreno con una casa en una esquina. Cuestión es que quedó ahí. Es como que Dios sabe y Dios puso en mi corazón eso y yo hice todo, el dibujito, todo lo que yo quería. Una casa de material. Y pasaron los años y mi papá vendió una casa con mi mamá, y donde yo estaba viviendo. Pero esa parte de la plata me dijo mi mamá y mi papá, bueno, toma, esto es para vos, fíjate lo que vos podés hacer. Busqué, y me olvidé completamente lo que yo le había pedido a Dios. Y buscaba casa, y había de madera, de material, en el medio, en el costado, arriba, abajo, pero nada era lo que Dios me tenía preparado para mí. Entonces, después, con mi marido estábamos, y llegó, cuando ya estábamos desistiendo totalmente de todo, porque de verdad nos desganamos porque no habíamos encontrado más nada, dijimos, bueno, ya está, listo, hacemos una de madera prefabricada, atrás del terreno de papá y chao. Pero no, encontramos un señor que nos ofreció un terreno, un lote, que en ese momento yo no me di cuenta. Fuimos a mirar todo así rapidísimo y era todo legal. Hicimos todo encima financiado todavía. Entregamos una parte y después financiado. Y después, al contar en la célula, hicimos todo el trato y nos sobró un poco de plata para poder construir. Íbamos a hacer de madera, porque era lo más fácil, era lo más barato de todo, pero después en la célula, al contar esto, me vino a la cabeza de que Dios me había prometido una casa de material en una esquina, que tenía patio grande. Entonces en la célula yo comparto esto y ahí como que Dios me revela de que no tengo que perder la esperanza en este sueño. Y Dios me regaló una casa con terreno. Y si usted me pone a indagar en mí, yo no trabajo. Yo solamente le cuido a mis chicos y tener un terreno donde Dios me puso en mi corazón, ese terreno me puso en una esquina, es mucho. Así que quiero dar toda la gloria a Dios y animarles a la gente que empiecen la escuela de vida y que tengan sueños grandes y que le hagan caso a los líderes porque los sueños Dios cumple. No trabaja, tiene 2 hijos y una casa. ¿Perdón? 3 hijos. ¡Wow! Sos una buena administradora de la plata que trae tu esposo y sos una excelente mamá. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Dios hizo algo muy increíble en mi vida. Yo este año empecé la escuela de vida y mis hijos no conocen a Dios. Yo empecé a ayunar, hago el devocional, escuela de vida. Y yo siempre, cada oración le entrego a mis hijos en la mano de Dios. Y hace 3 meses atrás, mis hijos, el más chico y el del medio, se agarran a las trompadas. El más chico le atropella con un cuchillo. Me entero después. Eso, mi hijo el más grande se va a la casa de él y le dice que él no le pega a la esposa, que él no tiene derecho de tocarle, qué sé yo, un montón de cosas. Después me entero y bueno, me puse tan mal, muy triste me puse, porque digo, Señor, yo te estoy sirviendo y son tus hijos, no son los míos, vos me regalaste y le pido, Señor, que tú tomes control de la vida de ellos. Yo no puedo, yo solamente puedo hablarle que no se peleen, porque no es cosa de hermano de pelearse, de odiarse hasta la muerte. El más chico vino y me dijo, mamá, yo le voy a matar, le voy a destrozar. Él me llega a decir algo, le voy a destrozar. Como mamá me duele en el alma que entre hermanos se peleen así. Pasó llorando. A la mañana, a las 5:30, 6 de la mañana, yo clamando al Señor por la unidad de mis hijos, por la armonía de mis hijos. Hace 15 días, mi hijo más chico me llama y me dice, mami, quédate tranquila, me dice. Me sonó eso. ¿Por qué, mi hijo? Le digo, quédate tranquila. Hicimos las paces, nos pedimos perdón, mami, y ahora para tu alegría y tu felicidad estamos unidos los hermanos. Lo que Dios hace
a través de la oración, el ayuno, escucha a una mamá. Yo a mis hijos le crié sola, son 9 hermanitos. Yo le crié sola. Mis hijos no son drogadictos, no son borrachos. Ese día no sé qué le pasó, qué se le cruzó por la cabeza. Pero gracias a Dios, hoy le tengo unido y todos juntos de vuelta. Para la gloria de Dios. Señor, y que podamos ser hallados fieles en guardar tu palabra y en hacerla, Señor, cumplir en cada una de nosotros. Y que tu fidelidad siga mostrándose en los pasos que damos para que vos seas visto en todo lo que somos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mi hermano, puede tomar asiento. Bueno, qué enorme responsabilidad tenemos hoy, una vez más. Y decía hoy en los cultos anteriores, confieso que me abrumó un poco este fragmento de Efesios que nos toca hoy. En realidad todo el libro de Efesios, usted sabe que Efesios es un libro muy rico y estamos toda una serie de prédicas justamente desglosando Efesios, y nos toca hoy un fragmento muy rico, pero vuelvo a decir, todo Efesios tiene tanto contenido y es tan rico y es tan doctrinal que es difícil no pasar por Efesios sin volver a sacar cosas nuevas y volver a sacar cosas nuevas y volver a sacar cosas nuevas. Así que si usted va con el espíritu correcto, va a indagar por ahí, va a encontrar cosas nuevas una y otra vez. Y como muchas de las cartas de Pablo, muchas, pasa esto en la palabra de Dios, ¿no? Pero hay riqueza y quiero compartirles algunas de estas cosas que fuimos descubriendo. Antes quiero recordar algo, me trajeron esta llave de un Peugeot que fue perdido allá por el baño. Por ahí el dueño de este Peugeot tiene un llaverito circular. Cuando busque su llave está acá. Estaba en el baño. No sé si está el dueño de esta llave para que no se quede perdido después. Ahí está. Ya encontramos la dueña. Bien. Pobre, después va a buscar y va a decir, no sé, que Satanás hizo algo y no, quedó en el baño, nada más. No, por favor. Bien. Entonces, para poder ir a este pasaje que vamos a tocar ahora, que es Efesios 1, del 15 al 23, no podemos no leer lo anterior, porque se conecta directamente. Si yo voy directamente al 15 para adelante, usted no va a entender bien de qué estamos hablando. Entonces, sí o sí, vamos a tener que leer esta porción de la Biblia. Así que acompáñeme y vamos a leer y a exponer esta palabra. ¿Me acompaña? Y los chicos de arriba también me acompañan. Vamos con Efesios 1. Comienza con esta parte que ya han analizado nuestros hermanos anteriormente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Empieza Pablo de esta manera. Ahora vienen bendiciones espirituales y preste mucha atención. Cada vez que voy a decir en Cristo, retenga ese en Cristo. Tiene un contenido en sí mismo y vamos a descubrirlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Decirle que está al lado tuyo, según la Biblia, vos sos sabio e inteligente.
Porque si estás en Cristo, tendrías que ser sabio e inteligente, según dice acá, no sé. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ahí recién viene la porción que vamos a estudiar hoy. Versículo 15 dice, por esta causa, ¿me entiende por qué no podíamos entrar acá sin leer lo anterior? Por esta causa conecta con todas esas bendiciones espirituales en Cristo que recién leíamos. Sigo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias a Dios por su palabra, y esta es la porción que vamos a analizar un poquito. Efesios 1, del 15 al 23. Pablo ora por esta gente de Efesios, y hay algunas cosas interesantes de sacar acá. ¿Sabe que en Colosenses 2:10 se nos dice, vosotros estáis completos en Él? Por eso hinchaba un poco con en Él. Vosotros estáis completos en Él, dice Colosenses 2:10. Y en 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Luego añade en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. No sé si usted está pescando. Permiso porque la garganta me pica. Pero la pregunta acá resuena. ¿Sabía usted que conforme a la palabra de Dios a los santos en Cristo no nos faltaría nada? Por lo que leemos acá, a los santos en Cristo, a usted, si está en Cristo, y a mí, no nos faltaría nada. Y es que lo espiritual va antes que lo natural, mi hermano. Y es que si lo espiritual está fortalecido a través de la palabra de Dios, el contenido, la dirección, los principios están en su palabra, y eso alimenta nuestra vida espiritual, y lo espiritual está antes que lo natural. Primero en lo espiritual se gesta, se comprende, se direcciona para que después se manifieste en lo natural. Y ahí vamos nosotros por la vida orando todo el tiempo por la añadidura. Y no es que está mal orar por cosas que necesitamos, es decir, las añadiduras, las cosas naturales que necesitamos. No está mal.
No está mal orar por una casa, no está mal orar por el auto, no está mal orar por la economía. De hecho, lo oramos acá. De hecho, hay testimonios, no está mal. Lo que está mal es cuando enfocamos nuestro motivo de oración únicamente en pedir cosas naturales. Porque estas cosas perecen, estas cosas son temporales. Pero son las cosas espirituales las que sostienen las temporales. Y esto nos está enseñando Pablo. Vamos a analizar, vamos a ver en esta porción de Efesios la oración de Pablo. Y Pablo ora principalmente por cosas espirituales, no materiales, y espirituales profundas. En esta oración vamos a descubrir 3 peticiones que por ahí creo que hay más, pero las englobamos así como en 3. Los versos 15 al 16 señalan la razón por la cual el apóstol ora así. Dice, por esta causa, ¿no? Ahí como leíamos en el 15. Y esto me conecta con todas las bendiciones recibidas que estábamos leyendo anteriormente. Pero para recordar y hacer un pequeño repaso, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran esas bendiciones recibidas? De Dios, recordamos que Él nos escogió, nos eligió, nos pensó para Él y por Él. Nos predestinó, nos pensó para un propósito. Nos adoptó como hijos. Cantábamos hoy, Abba Padre. ¿Sabe por qué podemos cantar esto? Porque Él nos aceptó como hijos a través de Jesucristo. De Jesús vienen más bendiciones espirituales. Nos redimió, nos compró a precio de sangre, nos rescató, nos perdonó. Esto nos trajo libertad de la esclavitud del pecado, quitó el obstáculo que nos separaba de Dios y hoy tenemos acceso a nuestro Padre a través de Jesús. En Él somos aceptados por Dios. Nos reveló la voluntad de Dios. Nos dio una herencia aquí, también una herencia eterna. Todas esas bendiciones espirituales vienen a través de Jesús. Y del Espíritu Santo nos selló. Implica que somos propiedad de Dios. Somos de Él. Usted es de Él. Nos ha dado arras. ¿Se acuerda que estábamos estudiando un poco qué eran las arras? Asegura como garantía de que Él cumplirá lo prometido, ¿no? El Espíritu Santo es esa garantía. Y bueno, dado este contexto, son más, seguramente hay muchas más. Pero dado este contexto y volviendo al tema, entonces, ¿cuáles son estas peticiones de las cuales habla Pablo? Y ahí mencionamos las 3 en las que lo englobamos, ¿no? La primera, conocimiento más profundo de Dios. Segunda, conocimiento del llamado y la herencia que tenemos de Dios. Y tercera, conocimiento del poder de Dios. Preste atención que Pablo estaba orando por conocimiento en estas 3 áreas. Hoy decía el pastor González, justamente en el video, orando por hablando del conocimiento con mayúscula, que es la sabiduría que adquirimos de la palabra, ¿no? Dicho sea de paso y entre paréntesis, no se pierda a este siervo que es amigo de la casa, que siempre cuando viene bendice mucho esta iglesia. No se pierda, porque hay gente que va a viajar de kilómetros para escucharlo. Hay gente que a veces para una convención donde está él tiene que pagar muy caro. Usted lo tiene gratis, es amigo de la casa, viene para bendecirnos. Así que venga del 26 al 28, por favor no se lo pierda, porque es de mucha bendición. Así que Pablo ora por conocimiento para estos efesios. En primer lugar, vamos a observar la oración de Pablo. Por ahí se basa en varias razones, pero la primera, por las bendiciones recibidas en Cristo. Y en segundo lugar, por el buen testimonio de los efesios. Fíjense el versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo reconocía que ahí había un grupo de santos con buen testimonio.
Y en el Centro Familiar Amigos de Jesús tenemos un grupo de santos con buen testimonio. Pues si usted es un hijo de Dios y está en Cristo, ha sido apartado para Él, es un santo. Ahora mírale al que está al lado y decirle, ¿tenés un buen testimonio? Esta palabra es para vos y para mí. A ese grupo de personas le estaba hablando Pablo, ¿no? Un grupo de gente que amaba al Señor, que evidentemente estaba bastante bien encaminada, que tenía un testimonio, ¿no?, que él está mencionando y reconociendo acá. Y ahí van sus peticiones. Primera petición: conocimiento más profundo de Dios. El versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es un montón. ¿Saben que la palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra utilizada para hablar del conocimiento es gnosis, ¿no? Es una palabra griega, pero en este caso la palabra utilizada aquí es epignosis. Y esto es mucho más profundo, más intenso. Significa justamente un conocimiento revelado, es al corazón del individuo, es mucho más profundo, ¿no? Y quiero remarcar esto. Muchas veces nosotros escuchamos en las oraciones de nuestros hermanos: pido oración por mi crecimiento espiritual. Yo les cuento algo. No hay manera de crecer espiritualmente sin esto. Pero no el análisis de la palabra solamente desde el conocimiento o desde la gnosis, sino desde la epignosis, desde lo profundo. Entro a la palabra profundamente a ver qué me dice. Hago preguntas, me hago preguntas sobre lo que leo, le hago preguntas, interpelo a la palabra de Dios. Esa es epignosis. Voy más profundo. Y más profundo todavía es cuando, entendiendo, comprendiendo eso que estoy leyendo, fui y lo apliqué. Porque palabra que queda, palabra que produce fruto es la que se practica, no la que se conoce. Entonces, el conocimiento del cual está hablando Pablo, ora por conocimiento, por sabiduría y revelación del conocimiento en él, es mucho más profundo. Es algo que va más allá del conocimiento superficial. Y por esto ora el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, y hoy resuena para nosotros. La otra petición, la segunda petición: conocimiento del llamado y la herencia que tenemos en Dios. Wow. El 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acá me explotó la cabeza. Acá estuve como 3 días. Y sigo estando porque creo que no se abarcó todos los aspectos que tienen las herencias espirituales que tenemos en Él. Pero bueno, para llegar a un conocimiento más profundo de Dios, Pablo señala que es necesario tener una buena predisposición del intelecto, la voluntad y emociones del creyente. ¿En dirección a qué? A su palabra. El conocimiento del llamado de Dios purifica al creyente. ¿Sabe qué? Conocer para qué nos llamó o para qué nos predestinó, nos direcciona. Y es tan importante buscar en su palabra y redarguir esto. El Espíritu Santo va a traer revelación sobre esto, pero estás llamado con un propósito. No es un decir simplemente de los creyentes. Veo que los creyentes repetimos muchas cosas a veces porque otros repiten. Dios te llamó con un propósito. No es que es simplemente algo superficial. Hay un propósito eterno sobre tu vida. Hay propósito. Dios te llamó con un propósito. Y que encima solamente vos lo podés cumplir, no el tu vecino, el de al lado. Hay un propósito específico para vos
y hay un propósito específico que tenemos como iglesia. Pero fuiste llamado con un propósito. Él te predestinó para algo específico. Descubrilo. Descubrilo en su palabra. Es lo que Pablo está orando para que los efesios descubran. Conocimiento del llamado. Ahora, también menciona cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Algunos de los aspectos. La herencia espiritual de la cual se habla incluye algunas de estas cosas, ¿no? Dije recién, propósito, vida eterna, esperanza de eternidad con Él. Fuimos redimidos, justificados y así recobramos la esperanza. Usted sabe que cuando no estamos en Cristo no hay esperanza. El temor a la muerte es algo que está constantemente en el corazón de aquel que no está en Cristo. Pero los que estamos en Cristo tenemos esperanza. Porque sabemos dónde vamos. ¿Usted sabe dónde va cuando se va de acá? Tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Él nos da vida eterna. Hay una esperanza. Nos vamos a ir con Él. Herencia espiritual también es ser perdonado. Porque ¿sabe qué? Muchos de los que no están en Cristo hoy continúan bajo el yugo del pecado, sin saber que son esclavos, viviendo vidas en caos, viviendo vidas perdidas, desordenadas. Pero en Cristo las cosas se ordenan y solo se pueden dar porque Él nos perdona de nuestros pecados. Y entonces volvemos a tener acceso al Padre. ¿Sabe qué? También como herencia espiritual viene la libertad de la cultura de este mundo. La verdad nos hace libres de la cultura de este mundo. ¿Sabe qué? Las culturas cambian. Van pasando el tiempo y encima hoy podemos ver que las culturas cambian tan rápido que en una sola generación cambia 2 o 3 veces. Entonces genera una distorsión de todo, no hay en qué creer. Bueno, uno de los objetivos de Satanás y del espíritu de este siglo es que usted no tenga en qué pararse. No hay en qué creer. Si la persona no tiene dónde posar sus pies, entonces está en el aire y es fácil de manipular. Pero por eso la palabra de Dios vuelve a traer la dirección necesaria. Las culturas pasan, las ideologías pasan, pero la palabra de Dios no pasa. Es el eje, es la dirección, es lo que necesitamos para poder caminar rectamente y sostener a una sociedad sana en medio de lo insano. La palabra de Dios es la lumbrera. Necesito la palabra de Dios. Entonces decía, la verdad nos hace libres no solo del pecado, sino también de las culturas, de las ideologías que van pasando. Esta es una herencia espiritual. También tenemos herencia cuando accedemos a milagros por causa de la fe. Hay milagros que están disponibles. También tenemos bendición de productividad por ser hijos de un Dios creador. Dios crea todo el tiempo. Dios es creativo todo el tiempo. Tenés un Dios creativo. No es que se quedó allá hace miles de años atrás, como algunos piensan. Que Dios se quedó con lo que hizo y solamente allá está. Y entonces leemos lo que hizo anteriormente. Mi hermano, Jesús está vivo. Y el poder de Dios está activo hoy, ahora. Y es creativo. Y usted es hijo del Dios creativo. Por lo tanto, hay un poder creativo que está en usted para encontrar la riqueza de su palabra y para salir de cualquier situación. Usted es sabio no porque sea muy inteligente o porque haya nacido en una casa de gente universitaria, top. No. Usted es inteligente y sabio por la palabra de Dios. Esto es lo que trae conocimiento y sabiduría. La sabiduría verdadera. Está buenísimo el conocimiento que nos da el mundo para conocer muchas cosas. Está bien. Pero para las situaciones profundas de la vida y las cosas que nosotros necesitamos resolver en nuestra vida, la palabra de Dios.
bendición de productividad, porque usted es un hijo de un Dios creador. Y sabe que también nos da unción. ¿Unción para qué? La unción es una preparación, una capacitación para manifestar las obras del Señor y sus principios. El Espíritu Santo te capacita, te da unción. Pero sobre todas las cosas, me encanta esto, Cristo mismo es nuestra herencia. Porque toda herencia es en Él. En Él tenemos herencia, o a través de Él. Soy hijo de Dios a partir de aceptar a Cristo, y entonces en Él soy heredero de todas las bendiciones que fueron dadas a Jesús. Cristo es el fundamento de nuestra herencia espiritual. Sin Él solo hay disfrutes momentáneos, que solo alimentan la carne temporalmente o nuestro ego, pero su fin siempre va a ser de muerte. Pero en Él está nuestra herencia verdadera. Si está Él, todo lo demás viene por añadidura. Pero decía yo hoy al principio, nuestros ojos a veces están puestos en las añadiduras más que en Él, y a veces poco lo buscamos a Él, o algunas veces ni lo buscamos, o no buscamos mucho en su palabra. Estamos ahí pendientes de la añadidura. Decía yo hoy en la prédica anterior, recordé esto ayer, que yo soy uno de esos que perdió su herencia natural. De alguna manera las situaciones hicieron de que tenga una herencia natural, pero por diferentes situaciones se fue por un caño esa herencia natural. Así que cuando esto pasó, después de algunos años, me hice la pregunta frente al Señor, y el Señor me decía, yo soy tu herencia. Ay, a respirar otra vez. Y después viene el proceso en donde tampoco tenemos hijos naturales. Y otra vez hablando de la herencia, y el Señor me decía, yo soy tu herencia. Y ahora cuando veníamos a remover todas estas herencias espirituales que tenemos en Él, volvió a resonar esto. Jesús es mi herencia. Es tu herencia. Jesús es tu herencia, mi hermano. Porque si Él es tu herencia, todo está en Él. Todo está en Él. Todo está en Él. La tercera petición, conocimiento del poder de Dios. Dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, poder es esta palabra que se usa en griego acá, dunamis, la cual deriva de la cual después, digamos, tenemos, en realidad dinamita deriva de dunamis. La palabra que usamos hoy, dinamita, sale de esta palabra griega dunamis, ¿no? Ese fue suficiente poder para resucitar a Cristo de los muertos. Fue suficiente para sentarlo a la diestra del Padre en los cielos, y ese mismo poder es el que nos levantará a nosotros algún día. Y en el momento nos transformará para la gloria de Dios. Y sabe que ese poder está disponible para cada creyente, para cada uno de nosotros, y está disponible también en medio de su iglesia. Y quiero hacer una salvedad acá, porque muchas veces nosotros interpretamos que el poder está siendo manifestado únicamente cuando yo veo la manifestación de poder sobre alguien, o que algo está pasando ahí, en alguien.
Y entonces interpreto que ahí hay poder de Dios o que ahí está operando el poder de Dios. Pero qué errado estamos. Pablo no está hablando de ese poder nada más. Puede ser parte de la manifestación del Espíritu Santo. Pero ese poder dinámico y explosivo opera en su iglesia hoy. ¿Y saben qué? Es ese poder que hace que un miserable se transforme en un exitoso emprendedor. Como seguramente usted y yo conocemos algunos hermanos que han salido de la miseria y que hoy tienen familias ejemplares sirviendo al Señor y han sido levantados para la gloria de Dios. Ese poder está operando ahí. Ese mismo poder que hace que un matrimonio llegue destruido y al borde del divorcio y ser restaurado para bendecir a muchos e incluso para levantar a sus hijos a otra esfera espiritual. Es ese mismo poder que hace que un muerto en vida, deprimido, agudo, pensando solamente en muerte, pueda salir de esos pensamientos de muerte y abrazar la vida. Ese poder que puede hacer que alguien con una infancia arrebatada y destruida por el rechazo, por el abandono o por el abuso, pueda levantarse de las cenizas y generar una familia ejemplar para su generación, haciendo que sus hijos amen a Dios y disfruten de las riquezas de su herencia. Bueno, ese poder está operando en medio de nosotros. Ese poder opera en medio de su iglesia. Y a veces usted y yo no somos conscientes. A veces no somos tan conscientes de que este poder del cual nos menciona Pablo está operando. Sigue operando. De las peticiones de la oración de Pablo, concluimos entonces que es importante orar por los hermanos en Cristo. Es importante ser constantes en la oración. Es importante orar por conocimiento espiritual, buscar esos misterios en su palabra que están guardados únicamente para usted. Usted va a ver que 10 personas leen el mismo pasaje y las 10 van a tener algo nuevo o diferente para entender. O algunas, quién sabe, no van a entender demasiado, mientras otras van a enriquecerse con muchas más perlas. Digo, hay algo específico para usted en su palabra. Es importante orar por conocimiento espiritual. Es importante conocer nuestra herencia y parte del fin de nuestra esperanza, porque únicamente cuando estemos con Él vamos a conocer esa esperanza completa. Pero qué importante es conocer nuestra herencia. Y es importante reflexionar sobre los alcances de ese poder del cual habla el apóstol. ¿Sabe qué? Hasta acá, todo esto me lleva a hacer una pregunta. Me la hice yo y hoy quiero hacerle a usted. De estas peticiones del apóstol Pablo, ¿cuál sería la más urgente para usted? Tal vez son todas. Tal vez no haya una específicamente. De estos 3 conocimientos de los cuales hablaban, ¿cuál es el más importante para usted? Y después de conocer esto que estamos hablando, ¿cambiaría nuestra forma de orar? ¿Cambiaría tu forma de orar? La mía tiene que cambiar. Yo necesito madurar en mi forma de orar. ¿Y usted? Añadidura, 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 añadidura. Y si estaba el baterista, hacían punch, 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 punch. Añadidura, 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 añadidura. No. Estamos con la añadidura. Pero poco buscamos crecer en lo espiritual. Y eso no se va a dar si no profundizo en su palabra. En Él está todo y no nos falta nada. Él es todo lo que más necesitamos y si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. Es mi oración que puedas comprender esta realidad como todavía hoy está impactando en mi corazón esto. En Él tenés todo. Estás pasando en lo natural, en la situación terrenal, algo, déjame decirte, es temporal. Es temporal, esto también va a pasar.
Eso que te está pasando va a pasar. Va a pasar. Pero si lo tenés a Él, lo tenés todo. Vas a tener las respuestas necesarias. Vas a tener las bendiciones necesarias. Vas a tener la estructura necesaria en tu espíritu para poder sostener lo que viene en lo natural. Si lo tenés a Él, tenés todo. Vas a tener sabiduría para tomar buenas decisiones y sabias decisiones. Vas a tener sabiduría para saber cuándo abrir las puertas que Él ponga delante de vos y cuándo cerrar. Son todas herramientas que vienen de nuestra vida espiritual y necesarias para poder caminar en fe correctamente. Ahora, ¿lo tenés a Él? Si todo el tiempo estoy repitiendo, en Él tenemos todo, en Él, pues es determinante entonces tenerlo a Él. Y así como estamos, yo te invito a que mientras seguís reflexionando, puedas inclinar tu rostro. Todos como iglesia inclinamos nuestro rostro y quiero hablarles a aquellas personas que están en este lugar por primera vez, que vinieron a esta casa por primera vez. A vos que nos estás visitando, tal vez escuchás esto y decís, yo necesito todas esas cosas. Yo necesito esas bendiciones espirituales y también esa herencia. Pues recibirlo a Él. Vamos a guiarte en una oración sencilla, quiero guiarte y que tomes la decisión de salir de este lugar con Él, llevártelo a Él en el corazón. Y vamos a repetir después de mí, ahí en tu corazón, y decir conmigo, Señor Jesús, quiero recibirte en mi corazón. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Quiero recibir las bendiciones espirituales que están en ti. Quiero ser tuyo, quiero ser tuya. En esta hora te acepto en mi corazón. Y recibo también las herencias espirituales que están en ti. Te recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aquellos, mientras seguimos un ratito con las cabezas inclinadas, aquellos que han orado así, por primera vez, que han hecho esta oración por primera vez, yo te invito a levantar tu mano ahí, queremos orar, yo quiero orar específicamente por vos. Aquellos que han hecho esta oración conmigo por primera vez y que han dicho, Jesús, yo te quiero en mi corazón. Dios te bendiga mucho. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda levantar su mano? Sin temor, para que podamos orar por vos. Bien, así como estamos, te invito a que puedan pasar, a las personas que levantaron su mano, que puedan pasar un ratito, así oramos acá. Sin temor, sin miedo, acá nadie les va a pedir nada, todo lo contrario. Lo único que anhelamos es que el poder que opera en la iglesia se manifieste en aquellas necesidades que estás teniendo y sobre todas las cosas que te lleves la bendición de la iglesia. Alguien que está al lado tuyo te puede acompañar, pero vení, queremos orar por tu vida. Bienvenido. Bienvenido. ¿Alguien más? Venga, varón. Bienvenido. ¿Alguien más? Y a vos que estás ahí, te invito a elevar tu mano, a apuntar tu mano para acá y vamos a bendecir a estos varones. Vamos a pedirle a Dios que los bendiga. Señor Jesús, oramos en esta hora para que sean llenos de tu Espíritu Santo en esta hora. Señor, te han aceptado, te han dicho sí en este tiempo. Te quieren a ti, Jesús, y todo lo que viene con tu persona, con tu presencia. Los bendecimos a estos varones para que en este tiempo puedan ser abrazados por ti, puedan recibir las bendiciones que vienen a través de ti. Y Señor, ellos sean transformados en todo aquello que necesitan en este tiempo. Señor, vos que sos nuestro Dios proveedor, provéeles de la paz, provéeles de los recursos,
provéeles de lo que están necesitando en este tiempo para confirmar tu presencia en ellos. Llénalos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como estamos, y un ratito más, le vamos a tomar 4 o 5 minutitos, les van a acompañar, si pueden, si quieren, a esta dama que está con el estandarte. Nosotros queremos los datos, a menos un teléfono de ustedes para acompañarles, para orar por ustedes, para tener esos datos cerquita. Le van a dar también una literatura, algo para que lean, pero queremos estar cerca y bendecirles. Un ratito nada más, 4 o 5 minutos y vuelven. Dios es tan impredecible. En el culto anterior hubieron varias hermanas que aceptaron, varias hermanas. En este culto eran todos varones. Dios hace eso. Y te invito a ponerte de pie. Saben que el desafío es despertar amor por su palabra y por su persona. Descubrir esas riquezas espirituales que trascienden lo espiritual y se manifiestan en lo natural. Aprender a orar por la iglesia, por mis hermanos en Cristo, por ese conocimiento del cual habla Pablo. Te animo, te desafío a que descubras más perlas en esta palabra. Levanta tu mano y vamos a bendecirte. Bendito Dios, yo clamo en esta hora para que desates ese espíritu de sabiduría y revelación sobre mis hermanos, sobre tu iglesia. Señor, una iglesia que crece en tu palabra, una iglesia que indaga en tu palabra, una iglesia que busca la sabiduría en tu palabra, es una iglesia fuerte, una iglesia que crece sana. Y Señor, te damos gracias por la herramienta que tenemos en la escuela de vida para aprender a hacer nuestros devocionales. Pero oro, como decía Pablo, por ese espíritu de revelación y de conocimiento profundo, esa epignosis sobre mis hermanos, para que ánimo tengan y voluntad tengan de penetrar ahí en tu palabra y descubrir las riquezas que están en ella, para ser sorprendidos por tu provisión divina. Los bendigo en esta hora, Señor, y declaro un crecimiento exponencial en este tiempo sobre sus vidas y el conocimiento necesario. Este año será un año de crecimiento espiritual en estas áreas que mencionamos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y así como estás, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Seas bendecido. Soy